Lo primero que hizo el hombre al regresar al día antes del apocalipsis fue sacrificar a todas y cada una de las vacas en la granja de su familia, ya que esas vacas eran todo el sustento de los Joe. Los aldeanos que lo vieron quedaron atónitos, murmurando que se había vuelto completamente loco, mientras su exnovia, que estaba cerca, se burlaba de él diciendo que aunque vendiera todas esas vacas, aún no alcanzaría para cubrir sus 80,000. Además aseguró que ya tenía un novio rico que se haría cargo y que él debería rendirse. Antes de que pudiera seguir hablando, él la interrumpió con frialdad y le dijo que se largara, que no quería perder el tiempo, porque tenía vacas que matar. Sabía que nadie a su alrededor entendería lo que estaba haciendo, porque solo él sabía que en 3 horas el infierno iba a comenzar. El fin no empezaría con los humanos, sino con los animales. El ganado mutaría primero, volviéndose salvaje, agresivo, sediento de sangre, y atacaría a todo ser vivo. Luego el virus se propagaría a los humanos más rápido de lo que cualquiera pudiera imaginar, y en menos de un mes, el mundo entero colapsaría. En su vida anterior, había visto con impotencia cómo su familia moría frente a sus ojos, pero esta vez, había jurado que no lo permitiría. Justo entonces, sus padres llegaron en medio del caos, con evidente preocupación. Su padre, alzando la voz, le preguntó qué estaba ocurriendo, que si había un problema podían hablarlo, pero que cómo se suponía que iban a vivir si él mataba a todo el ganado. En cuanto Zoe escuchó sus voces, se quedó paralizado. El cuchillo se le cayó de las manos y corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza mientras su voz temblaba. Les dijo que era tan bueno verlos de nuevo, que esta vez los protegería sin importar lo que pasara. Sus padres lo miraron confundidos, sin entender su extraño comportamiento, pero Zoe no se detuvo. Les explicó que no había tiempo para dar detalles, que solo tenían que confiar en él, y que debían matar todas las vacas de inmediato y vender la carne, porque cada minuto contaba. Su padre lo miró fijamente, dudó por un segundo y luego asintió. Dijo que confiaba en él, porque después de todo, Zoe era el único graduado universitario del pueblo, y si hablaba con tanta seriedad, era porque sabía algo que ellos no. Su madre suspiró, se arremangó, y sin decir nada se unió a la matanza. Los vecinos observaban con incredulidad, murmurando que la familia entera se había vuelto loca. Pero Zoe sabía que el tiempo se agotaba, y que solo quedaban unas pocas horas antes de que todo se viniera abajo. Entonces se volvió hacia la multitud y gritó que necesitaba 3 hombres para ayudar a despostar el ganado, ofreciendo 800 yuanes en efectivo a cada uno. Los hombres desocupados se animaron al instante, empujándose y gritando entre ellos por una oportunidad de ganar dinero rápido. Sin perder tiempo, Zoe llamó a un carnicero local y vendió toda la carne a mitad de precio, con una única condición, solo efectivo y entrega inmediata. Sus padres lo observaban en silencio, con dolor, mientras veían cómo el ganado que habían criado durante tantos años se convertía en carne y dinero en cuestión de horas. Pero Zoe no se detuvo a dar explicaciones. Guardó el dinero en el bolsillo y les dijo que debía ir al pueblo. Antes de marcharse, se volvió hacia ellos y les advirtió con firmeza que se quedaran dentro, que pasara lo que pasara no abrieran la puerta, y que esperaran su regreso. Subió a la camioneta y se alejó por el camino de tierra. Su primera parada fue una tienda donde compró todo lo necesario para defensa personal. Luego fue a la farmacia, donde vació los estantes de suministros de emergencia. Sin embargo, aún le faltaba algo más importante que todo lo demás: pólvora. Sabía que en los primeros días del apocalipsis, quien tuviera poder de fuego tendría el control. Con el resto del dinero fue a una pequeña fábrica que en apariencia producía fuegos artificiales, pero que en secreto traficaba pólvora negra ilegal. Y la ironía era que el dueño de ese lugar no era otro que Link, el mismo que le había robado a su novia. Zoe entró sin vacilar y lanzó una bolsa llena de dinero sobre la mesa. Link alzó una ceja y luego soltó una carcajada. Dijo que miraran quién había vuelto, que si aún seguía colgado de esa chica, que si ese dinero era para recuperarla con explosivos. Pero Zoe ni se inmutó. Respondió con frialdad que estaba allí por negocios, que quería saber cuánta pólvora le quedaba, y que se la llevaría toda. La sonrisa de Link se desvaneció de inmediato y su tono cambió. Comenzó a decir que eran una empresa legítima, que no se metían en cosas ilegales. Zoe entonces sonrió de lado y le dijo que estaba seguro de lo contrario, porque el año pasado había aparecido una mujer con un abrigo azul cerca del monte trasero, y que si quería, podía ir a desenterrarla y preguntarle qué pasaba realmente allí. El rostro de Link se puso pálido, y el sudor le brotó de la frente. Tras una larga pausa, se volvió hacia la mujer que estaba a su lado y le dijo que lo llevara al almacén. Mientras se alejaban, Link se recostó en su silla y rió con frialdad, murmurando que al final, alguien sí sabía sobre ese pequeño secreto, y con malicia entrecerró los ojos.
Sin embargo, pensó que no estaría mucho más tiempo por ahí. Regresó a casa con sus suministros y rápidamente llamó a su hermano mayor para que lo ayudara a descargar. Sin embargo, su hermano tenía malas noticias. Su hermana menor, que estudiaba en la ciudad, aún no había vuelto. Zhou se congeló. En su vida pasada, ella ya había estado en casa para ese momento, lo que lo hizo preguntarse si sus acciones tempranas podrían haber provocado un efecto mariposa. Solo quedaban 30 minutos antes de que comenzara el brote. Sin decir una palabra, saltó de nuevo al camión y aceleró hacia la ciudad. Le gritó a su familia que no salieran de la casa y que no abrieran la puerta hasta que regresara. Los neumáticos chirriaron al pisar el acelerador mientras corría hacia la escuela. Sabía que la mayoría de las infecciones en el primer día comenzaban con los animales, pero las escuelas estaban llenas de gente, y una vez que llegara allí, todo el caos se desataría. De repente el camión se sacudió violentamente, como si hubiera golpeado algo. Frenó de golpe y saltó fuera del vehículo para revisar. Un perro mutado yacía en el camino, convulsionando, con los ojos brillando de rojo sangre y los colmillos goteando con un espeso líquido negro. El brote ya había comenzado. Mientras tanto, la noticia de que Zhou había matado a su ganado ya se había vuelto viral en Qingsangai. Su hermana menor llamada Xiaomin fue inmediatamente etiquetada como la rara de la escuela. En clase, Xiaoya vio a Xiaomin quedarse en silencio y se volvió más audaz con cada palabra. Agitando su teléfono, se burló de ella, diciendo que toda su familia estaba loca y que su hermano mayor había matado todas las vacas solo para casarse con alguna chica del pueblo, lo que ella consideraba patético. Xiaomin explotó, golpeó su escritorio y le sacó el teléfono de las manos a Xiaoya. En ese momento, el maestro entró, vio el desorden y confiscó el teléfono sin decir una palabra. Después de clase, mientras Xiaomin se quedaba a limpiar, Xiaoya la emboscó, la empujó al suelo y sacó un cuchillo. Le dijo que iba a pagar por romper su teléfono, pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Un chorro de sangre negra salió de su boca. Se desplomó, tosiendo y vomitando sin control. Xiaomin gritó y tropezó hacia el pasillo, aterrada. Toda la escuela ya estaba en caos. Gritos de dolor, súplicas de ayuda y el sonido puro del horror resonaban por cada pasillo. Xiaomin apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Un compañero zombificado, con los ojos saltones y la boca abierta, se lanzó hacia ella. Ella se desplomó aterrada, congelada en el suelo. El zombi cayó de cara al suelo con un sonido espantoso. Justo en ese momento, Xiaoya salió tambaleándose del aula, ya completamente convertida. Su cuerpo se retorcía de manera antinatural, con una sonrisa grotesca decorando su rostro. Gritó y cargó directamente contra Xiaomin. Sin embargo, justo antes del impacto, Zhou llegó justo a tiempo, aterrizando una patada voladora que hizo que Xiaoya volara por el pasillo, estrellándose contra una ventana. El otro zombi se levantó de nuevo. Zhou no dudó. Sacó una cuchilla en un solo movimiento. Con un destello de acero, la cabeza del zombi cayó al suelo antes de que lo hiciera el cuervo. Zhou se dio vuelta y vio a su hermana pequeña, Xiaomin, temblando y llorando. Tratando de aligerar el ambiente, la bromeó, diciendo que la había escuchado gritar desde el pueblo de al lado. La escuela ya estaba completamente tomada por los zombies. Los gritos resonaban desde todas las direcciones. Zhou tomó su mano y le dijo que no había tiempo que perder. Corrieron hacia el estacionamiento. Dentro del coche, Xiaomin forzó una sonrisa temblorosa. Le preguntó si estaban seguros de que esto no era una película de terror, pero él la miró y vio a través de su fachada. Habló suavemente, diciéndole que podía llorar si lo necesitaba, que el mundo había cambiado y que debían aprender a vivir en él. Le aseguró que mamá, papá y el hermano mayor estaban a salvo en casa. Xiaomin finalmente logró una sonrisa débil, pero en su pueblo, bajo la ilusión de paz, el peligro ya se estaba gestando. Cuando llegaron a casa y confirmaron que todos estaban a salvo, Zhou asintió y dijo que necesitaba encontrar a alguien. Su madre comenzó a protestar, pero Xiaomin intervino, pidiendo que lo dejara ir. La chica que acababa de correr por su vida ahora lo veía con claridad. Su hermano ya no era el mismo hombre de antes. Zhou podía sentir algo despertando dentro de él, un extraño poder que ascendía desde el caos interno. Era crudo, indómito, pero lleno de infinitas posibilidades. Mientras sus pensamientos se dirigían a una figura de su vida pasada, un guerrero solitario que cortaba la marea de zombies como un fantasma, pensó que si pudiera encontrar a ese hombre en esta vida, sería un aliado invaluable. Mientras tanto, en el edificio del comité del pueblo, Xiao Bin se estaba apoyando contra la puerta con todas sus fuerzas, aún creyendo que los aldeanos solo estaban entrando en pánico, sin comprender por completo la amenaza. Sin embargo, de repente una gran mano gris a su lado atravesó la puerta de madera. Segundos después, los zombies empapados en sangre irrumpieron, gruñendo y arañando, lo que dejó a los oficiales del pueblo congelados de terror y completamente abrumados. Justo cuando toda esperanza parecía perdida,
la ventana se rompió y Zhou saltó, su cuchillo brillando. En un abrir y cerrar de ojos, los zombies caían uno tras otro. Luego se apresuró a ver a Xiao Bin a su lado, sosteniéndole suavemente la cara y revisando si había algún signo de infección. Solo cuando vio que no tenía sangre ni marcas de mordiscos, dejó escapar un suspiro de alivio. Ella, que en su vida pasada era fría, autoritaria y casi intocable, ahora se veía frágil, casi humana. En ese momento, el hombre con gafas gritó, cuestionando por qué los había matado, ya que esos eran sus vecinos, personas con las que habían vivido durante años. Zhou exhaló lentamente, tratando de mantenerse tranquilo, y respondió que ya no eran humanos, pues con solo una mordida o incluso una gota de sangre infectada, eso era todo lo que se necesitaba. Ahora, eran zombies. El hombre ajustó sus gafas, y elevando su voz, afirmó que no se trataba de zombies, que el viejo Yang solo estaba buscando a su nieta desaparecida, y que debían llamar a la policía, dejando que las autoridades se encargaran de la situación. En ese momento, Ling apareció desde el fondo, aplaudiendo lentamente con una sonrisa arrogante, y comentó que era un tipo duro. Luego con sarcasmo, preguntó si también iba a decir que el gobierno era parte de la conspiración. Se rió con desdén, y minimizando la situación, se burló de las teorías sobre los zombies, sugiriendo que quien las creyera probablemente había estado leyendo demasiadas novelas web. Su tono burlón avivó el pánico de la multitud, que comenzó a llenarse de ira. Algunos comenzaron a gritar que Zhou debía ser atado y entregado a la policía. Justo cuando el caos estaba a punto de estallar, Xiao Bin dio un paso al frente y gritó que Zhou había salvado la vida de todos. Ella les pidió que creyeran lo que quisieran, pero que esos aldeanos ya no actuaban como humanos. Zhou le lanzó una mirada agradecida a Xiao Bin, y luego habló con firmeza, proponiendo que si aún no lo creían, podría mostrarles la verdad en el bosque detrás de la montaña. Los ojos de Ling se entrecerraron. Ya había notado el extraño comportamiento de Zhou en la ciudad, acumulando armas y suministros, y ahora estaba casi seguro de que este hombre sabía algo. Pensó que si Zhou tenía algo que pudiera exponerlo, debía morir, sin importar qué. Con una sonrisa falsa, reunió a algunos de sus matones y dijo que iría con ellos por si acaso. Xiao Bin y el hombre de las gafas, Huang Tao, también se ofrecieron a unirse, pues ella estaba preocupada por los aldeanos y Huang Tao aún no había tenido noticias de su esposa desaparecida. Además, el jefe del pueblo había salido más temprano ese día para investigar las desapariciones y no había regresado. Cuando el grupo llegó a la montaña trasera, rápidamente encontraron su vehículo abandonado estacionado junto al bosque. Tocaron el capó, que aún estaba caliente. Zhou murmuró que no había estado fuera mucho tiempo, entrecerrando los ojos mientras las piezas de su vida pasada comenzaban a encajar. Dijo que si las cosas se desarrollaban de la misma manera, ese bosque podría ser el epicentro del primer brote de zombies. Sin embargo, incluso después de registrar toda la montaña, no encontraron nada hasta que notaron una extraña entrada de cueva oculta entre las rocas. El suelo estaba manchado de sangre y el aire olía a podredumbre, lo que indicaba que los zombies habían pasado por allí. Zhou, sin emoción alguna, dijo que iba a entrar y revisar. Ling se burló de inmediato, sugiriendo que solo iba a destruir las pruebas y preguntando si estaba escondiendo algún pequeño crimen allí. Zhou le lanzó una mirada fría y le dijo que si tenía miedo, se quedara allí, y si no, que lo siguiera y se callara. Justo cuando dio un paso hacia la cueva, una figura saltó desde las sombras. Huang Tao gritó de alegría al ver que era su esposa desaparecida. Corrió hacia adelante con los brazos abiertos, pero en el siguiente segundo, Asen mostró los dientes y fue directo a su garganta. Zhou rugió que no la tocara, y en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante, clavando su cuchillo entre las mandíbulas de Asen. Sin dudar, hundió el cuchillo profundamente y la terminó. Al volverse para revisar a Huang Tao, el hombre soltó un grito roto y le lanzó un palo de madera, acusándolo de haber matado a su esposa, y mientras lo derribaba al suelo, con el rostro sombrío y en silencio, Zhou permaneció calmado, y con la voz baja y grave, le dijo que entendía su dolor, pero que Asen ya no estaba, que se había convertido, que no tuvo otra opción y que solo intentaba mantener con vida al resto. Entonces Huang Tao se tambaleó para ponerse de pie, y con la voz temblando por la tristeza y la rabia, le reprochó que era fácil decir eso, pero que si él matara a su familia delante suyo, ¿acaso podría mantenerse tan calmado? Esas palabras le golpearon como una bofetada, su mente retrocedió a su vida pasada, a los cuerpos de sus seres queridos yaciendo fríos y rotos, empapados en sangre, su respiración se atascó. Entonces con un gruñido,
agarró a Huang Tao y lo levantó en el aire como si no pesara nada, con los ojos afilados como cuchillas, le dijo que en esta vida nadie amenaza a su familia y se va libre, mientras levantaba su espada. Sin embargo, desde su lado, la voz de Ling se coló con una risa burlona, diciendo que quizá no era tan diferente de los monstruos después de todo. Justo en ese instante, una mano fuerte golpeó la muñeca de Zhou, deteniendo el ataque, luego BM, desde adelante, lo lanzó al suelo con fuerza, y una voz familiar gruñó que despertara, tonto. Al mirar hacia arriba, vio a su hermano mayor, Zhao Min, con el rostro sombrío pero firme, quien observó a Huang Tao, aún perdido en su dolor, y de pronto gritó que había visto en que se había convertido su esposa, que nadie quería eso, y que si necesitaba a alguien a quien culpar, lo culpara a él, porque su muerte también era culpa suya, pero que ahora debía recomponerse, que era un líder del pueblo, y que esas personas todavía lo necesitaban. Entonces Huang Tao tembló, apretando los puños, y finalmente asintió con lentitud y dificultad, hasta que la tensión se rompió, justo cuando un débil grito resonó desde la cueva, pidiendo ayuda. Aunque era la voz del jefe del pueblo, todos se quedaron congelados, porque algo en ese tono era demasiado controlado, demasiado humano. Entonces uno de los matones de Ling rodó los ojos, y con desprecio, dijo que qué montón de miedosos, que él mismo lo sacaría, y acto seguido, entró en la cueva con paso firme. Pero no llegó muy lejos, porque un sonido de corte húmedo atravesó el silencio, su torso fue dividido limpiamente desde la cintura, mientras la sangre salpicaba por todas partes. Una grotesca criatura zombie arrastraba la mitad superior de su cuerpo y luego la lanzaba a un lado como si fuera basura. Detrás de ella, docenas, quizás cientos de ojos rojos brillantes iluminaron la oscuridad. La horda había despertado. Lo que vio fue mucho más allá de lo que había imaginado, ya que la cantidad de no muertos que salían de la cueva era absolutamente asombrosa, y aunque pudiera luchar, ¿cómo protegería a Summer y a su hermano? Por suerte, los hermanos Zhou habían entrenado desde niños bajo un maestro retirado de artes marciales militares, sus habilidades eran dignas de combatientes profesionales. Entonces Zhou advirtió que apuntaran a la cabeza, porque eran sensibles a la luz directa, y los hermanos se movieron en perfecta sincronía, cortando y esquivando, hasta despejar el área inmediata en cuestión de minutos. Mientras tanto, Ling se escondía detrás de un árbol, demasiado asustada incluso para respirar. Pero, en lo profundo de la cueva, el mismo escalofriante grito de ayuda volvió a escucharse. Zhou y Zhao Min intercambiaron una mirada hasta que les dijo que regresaran, porque desde ese punto era demasiado peligroso y solo los retrasarían. Sin dudarlo, los dos se adentraron en la oscuridad, y no pasó mucho tiempo hasta que Zhou fue detenido abruptamente al encontrar un cadáver seco como una cáscara, con el corazón completamente ausente. Entonces esa misma voz volvió a susurrar de manera antinatural en el aire, mientras Zhao Min levantaba su linterna y barría la cueva. Allí estaba el jefe del pueblo, sentado con la espalda a ellos, en completo silencio, hasta que de repente se giró con el rostro pálido y los ojos vacíos, y de su pecho comenzaron a despegarse tentáculos, que se lanzaron hacia ellos con una velocidad aterradora. Oa reaccionó instintivamente, cortando con su espada hacia la cabeza de la criatura, pero al momento de tocarla, supo que algo andaba mal, porque apenas se inmutó, comprendió que eso no era un zombi común, era un mutante. Justo entonces, los tentáculos lo lanzaron contra la pared de la cueva. El haz de la linterna de Zhao Min iluminó el rostro de la criatura, que chilló y retrocedió violentamente por la luz. Ellos aprovecharon el momento para escapar jadeando fuera de la cueva. Cuando Zhao Min se volvió hacia su hermano sorprendido, le preguntó qué demonios era esa cosa. Zhou exhaló lentamente y dijo que creía que estaban ante una infección de especies cruzadas, algún tipo de recombinación genética entre animales y humanos, que ya no eran solo no muertos, sino que habían evolucionado. Asintió hacia el oscuro y abierto pozo de la mina, explicando que su suposición era que había todo un nido de murciélagos mutantes ahí dentro y que esa cosa probablemente era una variante de segunda etapa, que tal vez una vez fue el jefe del pueblo. Al mirar la luna llena, se había transformado y añadió que por suerte, esa noche estaba clara, porque esas cosas temen la luz y no saldrán fácilmente. Entonces Zhao Min lo miró con incredulidad, preguntándole desde cuándo era virólogo. Zhou se encogió de hombros con media sonrisa, diciendo que probablemente había visto demasiados documentales antes de que el mundo se fuera al infierno. Justo cuando estaban a punto de regresar, planeando volver al día siguiente con el equipo adecuado para enfrentar al mutante, de repente una nube de ojos rojos brillantes estalló desde la cueva. Era una horda de murciélagos mutados, y el cielo se oscureció en un instante, mientras la luz de la luna era tragada por un mar de alas. Aprovechando el caos, el zombi mutante se lanzó como un proyectil, golpeando brutalmente a Zhao Min y enviándolo por los aires.
Uno de sus tentáculos se extendió, destrozando la linterna que sostenía, dejando clara su intención, porque había fijado a Shao Min como su objetivo. Zhou apretó los dientes, tirando con todas sus fuerzas, pero era inútil, ya que el poder del monstruo era abrumador, mucho más allá de lo que cualquier humano podía resistir. Y justo cuando las fauces de la criatura estaban a punto de cerrarse sobre la mano de Shao Min, Zhou quedó paralizado, horrorizado e impotente. Pero entonces, de la nada, un coche apareció a toda velocidad y la puerta se abrió de golpe, revelando a Xiao Bin al volante, quien, sin vacilar, apuntó y embistió al zombi mutante, lanzándolo por los aires. Esto permitió a Zhou no desaprovechar la apertura para lanzarse hacia adelante y asestar el golpe final, acabando con la criatura para siempre. Cuando se dieron cuenta de que el monstruo era en realidad el jefe del pueblo, Xiao Bin se mostró visiblemente afectada, mientras Shao Min exhalaba profundamente con la voz cansada, pero sincera, diciendo que si no hubiera llegado justo a tiempo, ahora estarían muertos los dos. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, Zhou palideció al ver claramente una marca de mordida en el antebrazo de Shao Min. Shao Min esbozó una débil y cansada sonrisa, diciendo que lo sentía, que ahora él tendría que cuidar de la familia y que en cuanto a lo que seguía, no hacía falta que lo dijera, porque esas palabras atravesaron a Zhou como una cuchilla. En el fondo, ya sabía que tendría que ser él quien pusiera fin al sufrimiento de su hermano, y al mirar a su hermano infectado, Zhou se sintió abrumado por la culpa. Pensó que renacer le había dado la oportunidad de cambiar el destino, de proteger a su familia, pero se preguntaba por qué la historia se repetía. Entonces sus ojos se clavaron en el cadáver del mutante, y corrió hacia él, arrancando la espada de su cráneo, comenzando a golpear su cabeza una y otra vez, sin detenerse, mientras la sangre salpicaba por todas partes. Shao Min, creyendo que su hermano había perdido la cordura por la pena, gritó su nombre, pidiéndole que se detuviera. Xiao Bin también le gritó, tratando de detenerlo, pero Zhou no se detuvo, porque algo acababa de recordar. Sabía que los zombies de alto nivel absorbían la energía viral de los inferiores y la condensaban en un núcleo cristalizado, escondido en lo profundo del cráneo. Momentos después, lo encontró, un cristal oscuro, teñido de sangre, alojado en la parte trasera del cerebro de la criatura. Entonces se volvió hacia Shao Min, con la voz firme y los ojos encendidos de esperanza, diciendo que aún no se había transformado, que todavía había tiempo, y con eso le tendió el cristal, explicando con voz grave que ese era un núcleo zombie formado por materia viral concentrada, que compartía la misma fuente que lo que ahora había en su cuerpo. Dijo que si lo tomaba, existía una posibilidad de que evolucionara en un tipo inmune mejorado, aunque también existía la posibilidad de convertirse en uno de esos monstruos. Shao Min apenas lo miró antes de tragárselo sin dudar. Zhou, vacilando por un instante, sabía en el fondo que era su única oportunidad. Después de tragarlo, Shao Min esbozó una sonrisa torcida, diciendo que en serio había tenido eso todo el tiempo y que pudo haberse ahorrado el drama, preguntando cuándo empezaría a hacer efecto. Shao respondió con seriedad, diciendo que en 2 días. Shao Min asintió, mirando hacia la cueva, diciendo que si no salía para entonces, la sellaran, pero que si salía con superpoderes, más les valía no tener celos. Al verlo alejarse con tanta tranquilidad, Zhou sintió por fin que el peso en su pecho se aligeraba un poco, porque creía en él, y con una leve sonrisa, susurró que lo estaría esperando. Mientras tanto, escondido detrás de un árbol cercano, Ling había estado escuchando toda la conversación. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Así que así es como es. Bien, entonces, déjame ayudar a acelerar las cosas. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a salir, Shao Min irrumpió en la habitación de Zhou con su equipo de batalla hecho a mano. Hermano, es hora de levantarse. Zhou sonrió de orgullo y respondió que había dicho que necesitaban reforzar sus defensas. Se quedó despierta toda la noche haciendo esa armadura, estaba bastante genial, lo cual esperaba que reconociera. Sin embargo él, de manera casual, extendió la mano y pinchó la armadura con un dedo. La armadura cayó al suelo como un barril rodando y Zhou la miró en silencio, diciendo que esa era su armadura y preguntando qué iba a hacer cuando aparecieran los zombies, si iba a rodarlos hasta matarlo. Sacudiendo la cabeza, Zhou salió al exterior, solo para ver a su papá equilibrándose en una escalera apilando ladrillos para reforzar el muro del patio. El señor Zhou lo vio y gritó que Joe ya se había levantado. Saltó del muro, tomó un barril de pólvora cercano y se acercó con una gran sonrisa. Le preguntó de dónde había sacado eso,
y añadió que dejara que su viejo se quedara con algunos barriles para jugar. Visua suspiró y le respondió que eso era pólvora, no un juguete. Sin embargo, el señor Zhou ya había lanzado el barril sobre su hombro y corría alegremente, diciendo que solo quería uno, que era demasiado tacaño. Viendo a su papá tan emocionado, Zhou murmuró que por favor no hiciera volar la casa. De repente un fuerte golpe resonó desde el patio. Zhou se giró y vio a su madre con sartenes atadas a la cabeza, empuñando un tridente, los pies plantados en un rodillo de yoga, entrenando con su hermana pequeña, que imitaba sus movimientos. Zhou observó la escena y pensó para sí mismo que sí, definitivamente madre e hija. Luego, con una leve sonrisa, preguntó en voz alta si había desayuno hoy. Sin girarse, ella respondió que hiciera lo que quisiera, ya que estaba ocupada, y volvió a perfeccionar su técnica con el tenedor. Zhou pensó para sí mismo que supongo que iría a pedirle comida al tío Neo. En ese momento, Xiao Bin había estado esperando en la puerta de Joe un rato, a punto de presionar el timbre, cuando la puerta se abrió desde adentro. Zhou salió sorprendido y le dijo que ya estaba allí, preguntándole qué hacía afuera. Xiao Bin bajó la cabeza, dudando. Luego, como si estuviera reuniendo coraje, levantó la vista y dijo en voz alta que necesitaba su ayuda con algo. Zhou parpadeó, y algo confundido le preguntó con qué. Justo en ese momento, su madre llegó a la puerta también. Al ver quién era, sonrió cálidamente y dijo que era Xiao Bin, Kumine Kine. Xiao Bin hizo una reverencia educada. Agradeció a la señora Zhou, pero le dijo que no se quedaría mucho tiempo, ya que estaba allí para hablar con Sua. Se volvió hacia él, con el tono serio, y le explicó que el comité del pueblo había comenzado a organizar defensas. Todo iba bien hasta ahora, pero anoche había contactado con la estación de policía del condado y desde entonces no había recibido nada, no había mensajes, y esta mañana no había señal en absoluto. Zhou rápidamente revisó su teléfono, pero no encontró barras de señal. Frunció el ceño y comentó que eso era raro, ya que esto no había pasado la última vez. Xiao Bin continuó, con voz tensa, diciendo que no se sentía bien, ya que si estaban aislados, podrían perderse algo crítico, como el apoyo que podría estar llegando. Ella lo miró a los ojos y agregó que necesitaba que fuera con ella al condado, ya que tenían que averiguar qué estaba pasando. Zhou permaneció en silencio, claramente preocupado por lo que Xiao Bin había dicho. Sintiendo su duda, Xiao Bin hizo una profunda reverencia y dijo que lo sentía, que sabía que su hermano había pasado por un infierno ayer y ahora le estaba pidiendo que tomara otro riesgo. Ella levantó la mirada, con los ojos firmes, y explicó que tenía que ir al condado para descubrir qué estaba pasando, porque era su responsabilidad. Y él, era el mejor luchador que conocía, entendía esas criaturas mejor que nadie. En ese momento, la mamá de Zhou intervino suavemente y lo interrumpió. Le dijo que ya era suficiente, que si no fuera por Xiao Bin ayer, su tonto hijo no habría vuelto en absoluto. Xiao Bin se giró hacia la voz, sorprendida. La señora Zhou agregó que lo que pasó con Xiao Min fue su elección, que no se culpara, Xiao Bin, y que esperara ahí un momento. Luego se giró hacia su hijo y le dijo que fuera con ella. Zhou miró a su madre y la siguió dentro de la casa. Dentro, ella estaba quieta, buscando algo en una estantería de madera vieja. Sin girarse, habló suavemente, diciendo que su padre y ella eran sus padres, que no se suponía que lo retuvieran, que debían protegerlo, no aplastarlo. Le dijo que ya estaba grande y que seguía haciendo que su hermana pequeña se preocupara. Con eso, sacó una larga espada envuelta en tela vieja. El tiempo la había envejecido, pero su filo aún brillaba débilmente. Zhou y Xiao Bin caminaron lado a lado, dirigiéndose hacia el condado. Detrás de ellos, la madre de Zhou permaneció en silencio junto a la puerta, observando hasta que sus figuras desaparecieron en la distancia. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras murmuraba para sí misma, esos dos hacen una gran pareja, de eso no hay duda. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva, Xiao Min permanecía inmóvil, esperando a que su cuerpo reaccionara al núcleo de zombie que acababa de tragar. De repente escuchó el sonido de pasos acercándose, pensando que era su hermano. Abrió la boca para decir algo, pero sintió algo húmedo escurriendo por sus botas. Frunciendo el ceño, metió un dedo en el líquido y lo llevó a su nariz. En cuanto lo olió, su expresión cambió, sabiendo que era gasolina. Antes de que pudiera reaccionar, una chispa se encendió en la entrada de la cueva, seguida de una explosión ensordecedora. Las llamas atravesaron el túnel y Xiao Min fue devorado por el fuego en un instante. Mientras tanto, Zhou y Xiao Bin viajaban por el camino hacia el condado en busca de ayuda. Xiao Bin estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando nerviosamente por la ventana y tarareando suavemente una melodía completamente desafinada. Zhou echó un vistazo de reojo y no pudo evitar pensar que realmente era sorda. Al notar su mirada,
Xiao Bin se sonrojó ligeramente y murmuró, lo siento, tarareo cuando estoy nerviosa. Pero a pesar de esta confesión Zhou no se rió. De hecho, sintió una extraña calidez. Ella claramente estaba asustada, pero aún así se forzaba a seguir adelante. En eso él se dio cuenta que ella era Xiao Bin de su vida pasada. Con tantas variables inesperadas esta vez, se dio cuenta de que no podía depender solo de los recuerdos de su vida pasada. Además su sensibilidad hacia los zombies era algo en lo que tenía que confiar. Sin previo aviso, dijo, Xiao Bin, deberías venir a quedarte a mi casa. Ella se congeló, mirándolo y sonrojándose levemente. ¿Por qué haría eso?, preguntó suavemente. Zhou ni siquiera notó el cambio en su tono, ya que seguía inmerso en sus pensamientos. Si le hablara sobre sus futuros poderes, ella nunca me lo creería. Así que en lugar de eso, simplemente dijo de manera directa, porque te necesito a salvo, no puedo permitirme perderte. Justo cuando Xiao Bin, aún con las mejillas sonrojadas, estaba a punto de preguntarle qué quería decir con eso, Zhou de repente frunció el ceño. Más adelante, el camino estaba completamente bloqueado por un enorme deslizamiento de tierra. Rápidamente se bajaron del coche para inspeccionar, observando la montaña de escombros. Xiao Bin suspiró frustrada, no hay manera de que lleguemos al condado así. Zhou no respondió de inmediato, pero por dentro estaba tenso. Este camino estaba bien en mi vida pasada. Algo ha cambiado. No solo el tiempo, sino todo el camino. Si esta ruta está realmente cortada, vamos a tener serios problemas con los suministros en el futuro. Finalmente exhaló, volvamos al pueblo. Encontraremos una solución. Xiao Bin asintió en silencio. En el camino de regreso, la mente de Zhou corría a 1000 por hora. Tenían suficientes suministros para aguantar por ahora, pero sin señal, sin salida. Todo parecía estar cerrándose. De repente un golpe. El coche se sacudió violentamente y comenzó a deslizarse hacia el borde del puente. Zhou pisó los frenos con fuerza, agarrando el volante con fuerza. Con un chirrido de neumáticos, el vehículo se detuvo justo a unos centímetros de caer por el borde. Ambos saltaron rápidamente para ver qué había sucedido. Xiao Bin miró al suelo, temblando, y su voz tembló. Eso. Su rostro se oscureció. No te acerques. Es una banda de pinchos. Alguien la puso ahí a propósito. En ese momento, una voz burlona resonó desde arriba, diciendo bueno, no tardaron mucho en encariñarse con nuestra bonita jefa del pueblo. Tengo que decir que estoy impresionado. Miraron hacia arriba y vieron a Ling agachado en la barandilla, girando una pistola entre sus dedos, con los ojos llenos de amenaza, le preguntó qué rayos quería. A lo que Ling sonrió de manera despectiva, y le dijo que debido a que había aniquilado a la mitad de su grupo anoche, como líder, no podía dejarlo pasar, así que sin dudarlo saltó hacia abajo y comenzó a caminar hacia ellos lentamente, paso a paso, burlándose. ¿Quieres venganza? Entonces pelea con los zombies, no con nosotros. Sus ojos se entrecerraron. Pero después de cómo te asustaste anoche, dudo que tengas las agallas. Eso fue suficiente. La cara de Ling se retorció de rabia al mismo tiempo que lo maldecía. Sin embargo, Zhou calmadamente descansó su mano sobre la empuñadura de su espada, y con una sonrisa fría le dijo adelante, inténtalo. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Ling de repente giró su arma y disparó a Xiao Bin sin previo aviso. El disparo resonó con fuerza, y ella se desplomó de inmediato, mientras la sangre florecía rápidamente sobre su camisa. Zhou se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, y rugió el nombre de Ling, llamándolo un maldito enfermo. Entonces Ling estalló en una carcajada. Dijo que eso sí le gustaba, que por fin estaba sintiendo algo. Con una sonrisa cruel, añadió que si realmente quería hacerle daño, lo mejor era atacar a quienes más le importaban. A continuación, con una expresión aún más maliciosa, reveló que había visto cómo mordían al hermano de Zhou la noche anterior. Como sabía que no podría acabar con él, decidió hacerle un favor y volar por completo la mina. Zhou, al escuchar eso, se quedó paralizado, como si lo hubiera alcanzado un rayo. En apenas un segundo, sus ojos se tornaron rojos de furia. Con un rugido, desenvainó su espada y se lanzó de inmediato contra Ling. Este último solo sonrió con malicia, murmurando que eso era exactamente lo que quería, mientras levantaba su arma para disparar. No obstante, en ese preciso momento, una sombra oscura emergió a toda velocidad desde entre los árboles. Con un crujido espeluznante, la criatura hundió sus fauces en el brazo de Ling, arrancándoselo por completo. Ling cayó al suelo, aullando de dolor como un cerdo degollado, mientras miraba con horror al ser que acababa de mutilarlo. Zhou se detuvo en seco, sorprendido por el caos repentino. Al observar con atención, comprendió lo que tenía frente a él, un lobo zombie. Mientras tanto,
En el pueblo, Shao Min se encontraba sentada en el tejado, balanceando las piernas y murmurando porque su segundo hermano y Xiao Bin aún no regresaban. De pronto, unos golpes fuertes resonaron en la puerta principal y una voz gritó desde afuera, preguntando si Isa estaba en casa y exigiendo que abrieran. Shao Min asomó la cabeza por el borde y respondió que su hermano no se encontraba, al tiempo que preguntaba qué sucedía. Huang Tao, visiblemente alterado, señaló hacia la montaña y le pidió que mirara. Entonces Shao Min levantó su teléfono, encendió la linterna y apuntó hacia la distancia. Cuando el haz de luz iluminó la ladera, sus ojos se abrieron completamente. Allí, descendiendo por la pendiente, una ola negra de zombies se aproximaba al pueblo como una marea viva e imparable. Mientras eso ocurría, Lin yacía en el suelo, desangrándose lentamente. Apenas consciente, maldecía con los dientes apretados, preguntándose si realmente ese era el final que le esperaba. Por su parte, el lobo zombie giró lentamente su mirada roja hacia Shao. El instinto de este último le gritó que algo no andaba bien. La criatura lo había elegido como su próximo objetivo. Con un aullido ensordecedor, la bestia se lanzó directamente hacia él. Sin pensarlo, Shao reaccionó con reflejos fulminantes, esquivando hacia un lado y cortando el pecho del monstruo con su espada al pasar. La criatura se desplomó, chillando de dolor, mientras su sangre salpicaba por el suelo. Shao se tomó un segundo para recuperar el aliento, sin apartar la vista del enemigo herido. Pensó que era bueno que todavía fuera de día, ya que al anochecer su poder aumentaría, y tanto él como Xiao Bin no tendrían ninguna oportunidad. Por tanto, comprendió que debían terminar la batalla antes de que el sol desapareciera por completo. De pronto, un coro de aullidos profundos y guturales surgió desde lo profundo del bosque. Shao se congeló al escucharlos, y enseguida comprendió su significado. No eran simples zombies, sino una horda completa. Con rapidez, dirigió la mirada hacia la distancia, donde una nueva ola de no muertos avanzaba a través del bosque. Recordó entonces que el jefe del pueblo había sido señalado como el origen de la infección, pero él ya estaba muerto. Entonces se preguntó si los murciélagos podrían ser los verdaderos responsables. Justo cuando todas las piezas comenzaban a encajar en su mente, el lobo zombie volvió a lanzarse sobre él, acompañado por un rugido desgarrador. Sus garras descendieron con una fuerza salvaje, listas para destrozarlo. En el último instante, Shao torció su cuerpo y logró esquivar por un pelo el golpe fatal. Su corazón latía con fuerza. Se preguntó cómo era posible que la criatura aún se moviera con tanta velocidad, cuando ya debería estar muriendo. Fue entonces cuando lo notó. La herida que acababa de hacerle se estaba cerrando, sanando a gran velocidad justo frente a sus ojos. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, la bestia abrió sus enormes fauces y volvió a lanzarse hacia él, decidida a despedazarlo. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva donde Shao Min había sido enterrado, los escombros aún temblaban debido a las explosiones anteriores. Un estruendo resonaba con cada vez más fuerza por el túnel, hasta que una explosión arrojó las rocas en todas direcciones. De entre el humo, emergió Shao Min, con su cuerpo irradiando un resplandor carmesí y una sonrisa fría y torcida en el rostro. De regreso en el puente, Xiao Bin observaba con horror cómo el lobo zombie se lanzaba sobre Shao. Su voz temblaba mientras murmuraba, suplicando que no sucediera. Pero justo en ese instante, una extraña aura roja estalló desde el cuerpo de Shao. Un resplandor ardiente palpitaba bajo su piel como energía viva. El poder lo invadió por completo, crudo, salvaje, incontrolable, como si su ser entero ardiera y renaciera. Con un rugido profundo, lanzó su puño directamente a la mandíbula del monstruo. El lobo zombie, completamente desprevenido, retrocedió ante el golpe devastador. Chilló con fuerza, con sangre brotando de su boca, mientras caía al suelo. Shao no le dio oportunidad de recuperarse. Con los ojos encendidos en rojo, se lanzó hacia adelante, alzó su espada, y con un tajo limpio y brutal, partió a la criatura en dos. A medida que el polvo se asentaba, Xiao Bin observaba incrédula la silueta empapada en sangre. Su voz apenas fue un susurro. Él se giró hacia ella con una suave sonrisa, diciendo que estaba allí. Colapsando débilmente contra el suelo, Xiao Bin esbozó una sonrisa tenue y dijo, entre risas, que mientras él estuviera bien, todo estaba bien. Luego dirigió la mirada al lobo zombie partido en dos y después a Shao, que se mantenía firme y sereno. Soltó una leve risa, comentando que era ridículamente fuerte y que de algún modo, eso no le sorprendía, porque en el fondo ya había empezado a creer que él podía arreglar cualquier cosa. Shao miró sus propias manos y notó que el poder que recorría su cuerpo aún no se había desvanecido. Pulsaba salvaje, pero controlado. Se preguntó de dónde venía eso y si podía ser un despertar. Sin embargo, algo no cuadraba. En su vida pasada, nadie había despertado sin un núcleo cristalino, y él nunca había usado uno. Volvió en sí de golpe y sus ojos se fijaron en la horda de muertos vivientes que se abalanzaba sobre ellos. Su tono se volvió firme, diciendo que no era momento para hablar,
que debían moverse porque estaban rodeados, y que si se quedaban ahí, morirían. Al notar la herida en la pierna de Xiao Bin, dio un paso al frente y le dijo que no podía correr así, que la llevaría, y que se agarrara fuerte porque iba a hacer un viaje movido. Apretando los dientes, Xiao Bin se esforzó por ponerse de pie, con el rostro pálido por el dolor, pero asintiendo con determinación. La horda rugía como una ola estrellándose contra la costa, y sus gruñidos cortaban el aire mientras se acercaban más y más. Zhou no dudó. Subió a Xiao Bin a su espalda y corrió hacia el pueblo con todo lo que tenía. La silueta del pueblo apareció a lo lejos, pero los no muertos se acercaban con rapidez. Sus pasos retumbaban como tambores de muerte. Zhou miró hacia atrás, calculando rápidamente. Eran demasiados. Aunque pudiera derrotarlos a todos, no podría proteger a Xiao Bin. Justo cuando apretaba los dientes y se preparaba para seguir corriendo, un rugido resonó en la distancia. Un vehículo irrumpió en el caos como un misil, abriéndose paso entre los zombies como si fueran de papel. Era una camioneta todoterreno fuertemente modificada, escupiendo bolas de fuego desde su escape trasero. Cuando llegó hasta Zhou, el conductor realizó un giro brusco, y la parte trasera del vehículo barrió una pared de llamas que arrasó con los zombies que venían detrás, reduciéndolos a cenizas en un instante. El vehículo se detuvo de golpe y la ventanilla del conductor bajó, revelando al padre de Zhou, con un cigarro colgando de los labios y una gran sonrisa. Gritó que papá había venido a salvar el día. Desde el asiento del pasajero, Zhao Min saludó emocionada, diciendo que ella también estaba, y que el apoyo de fuego estaba listo y cargado. Después de subirlos al vehículo, el padre de Zhou pisó el acelerador a fondo, dirigiéndose de nuevo hacia el pueblo. Al ver que los zombies aún los perseguían, gritó a Zhao Min que lanzara 3 bombas estilo dragón. Ella respondió al instante, sin perder el ritmo, sacando 3 bombas incendiarias caseras de su mochila y arrojándolas por la ventanilla trasera. Las llamas estallaron detrás de ellos, prendiendo fuego a varios zombies, pero estos seguían corriendo, envueltos en llamas. El padre de Zhou soltó un bufido frío y dijo que si seguían persiguiéndolos incluso estando en llamas, entonces era hora de subir la intensidad. Lanzó un barril de pólvora por la ventana, y con un gesto rápido, arrojó su cigarro encendido directamente dentro, provocando una explosión masiva que iluminó la noche y envolvió el camino en un infierno ardiente. Zhao Min aplaudió desde el asiento trasero, con los ojos brillando, diciendo que eso había sido una locura, y que continuaran. Mientras tanto, Zhou y Xiao Bin intercambiaban una mirada de desconcierto e incredulidad, pensando que tal vez esa familia estaba más loca que los propios zombies. Zhou recordó de repente que había un botiquín bajo el asiento. Se inclinó para sacarlo, pero justo cuando tomaba vendas y ungüentos, Zhao Min se los arrebató, regañándolo por agarrar la pierna de una chica de esa forma. Luego, con una sonrisa traviesa, insinuó que tal vez había algo entre ellos que ella no sabía. Al ver cómo Xiao Bin se sonrojaba y soltaba una risita tímida, Zhou solo rodó los ojos, pensando que esa mocosa siempre estaba metiendo cizaña. Ignorándola, se volvió hacia su padre y le preguntó cómo estaba todo en casa. El padre de Zhou mantenía los ojos en el retrovisor mientras respondía con calma que estaban bien por ahora, y que la horda aún no había roto las defensas del pueblo. Entonces Zhou asintió y miró hacia los explosivos en la parte trasera del vehículo, y le preguntó a su padre si realmente había fabricado toda esa dinamita. Además le reprochó que hubiera estado fumando tan cerca de ella. Su padre respondió riendo con orgullo que por supuesto que sí, ya que en sus tiempos estaba obsesionado con los explosivos y trabajaba en las minas como el experto en demoliciones del equipo. Pero, cuando las minas se agotaron, ya no tenía nada más que volar, por lo que intentó jugar con petardos en casa, aunque su madre rápidamente puso fin a eso. Mientras soltaba un largo suspiro, sacudía la cabeza como si le hubieran robado su verdadera vocación. Entonces Zhou recordó algo y preguntó si la explosión en la cocina del año pasado había sido culpa suya. Su padre se tensó visiblemente, respondiendo con voz temblorosa que no dijera tonterías. Pero Zhou notó que temblaba, y le dijo que estaba nervioso, a lo que su padre le pidió que no le dijera nada a su madre. Poco después, llegaron a la puerta principal, y al bajarse del auto, se escucharon unos chillidos agudos desde el patio interior, lo que hizo que el rostro del padre de Joe se pusiera pálido. Entonces corrió hacia la puerta y se lanzó contra ella, diciendo que estaba cerrada por dentro. Sin pensarlo, el prota dio un paso al frente, flexionó las rodillas y derribó la puerta de una poderosa patada. Al entrar al patio, vieron una escena surrealista. La madre de Zhou sostenía con una sola mano a un zombi que se debatía, mientras lo miraba con frialdad y decía que era la tía Yang del pueblo vecino, que hacía mucho que no la veía. En ese momento, el padre de Zhou y Zhao Min asomaron detrás del marco roto de la puerta, y al ver la expresión de furia en el rostro de ella, se escondieron detrás de la pared. Entonces Zhou llamó a su madre con cautela, pero ella no alzó la vista.
Todavía sujetando la sartén, dijo al zombi que realmente había intentado asustarla y que pensaba que por haberse convertido en eso, ya no tenía que devolverle el dinero. De inmediato le propinó un golpe con la sartén, al tiempo que le reclamaba que todavía le debía 500 por una partida de cartas. Dijo que la vez que su hijo se fue a la universidad, ella le dio 600, pero que cuando aceptaron al suyo, no recibió nada. Además tuvo el descaro de hablar mal de ellos. El prota miraba todo en shock y se acercaba a su padre, preguntándose cuándo su madre se había vuelto tan fuerte. Su padre le respondió con calma que ella siempre había sido así, que en su época era la más temida en 10 pueblos, y que ni 3 ni 5 hombres podían contra ella. Dijo que todo se calmó cuando la conoció, aunque en realidad ella lo obligó a casarse. En ese instante, una sartén voladora golpeó la parte trasera de su cabeza, y desde el interior del patio, la voz de su esposa salió fría, llamándolo mentiroso y diciendo que él fue quien rogó casarse con ella. Luego se giró hacia Zhou, acusándolo de romper la puerta como un héroe, y prometiéndole que cuando lo alcanzara, no se salvaría. Zhou retrocedió e intentó escabullirse, pero Xiao Bin intervino diciendo que no lo culpara, que en realidad él estaba preocupado por ella. Eso hizo que la madre de Zhou se detuviera. Al ver a Xiao Bin, su rostro se suavizó por completo, y le dijo que no se tomara en serio lo que había dicho antes, que solo estaba jugando, y que además Zhou era muy tranquilo. Zhou se quedó allí parado, sin saber qué decir, mientras pensaba que la actuación de su madre era más aterradora que los propios zombies. Justo en ese momento, un rugido surgió desde un lado del muro del patio, y un zombi que había trepado chillaba con fuerza. Antes de que pudiera saltar, fue golpeado en el aire y cayó afuera. Desde lo alto del muro, Hong Tao gritó que dejaran de charlar, que los zombies estaban entrando en la aldea, y que un grupo entero se dirigía hacia ellos desde el oeste. Entonces los ojos de Zhou se agudizaron. Invocando la energía dentro de él, una luz roja recorrió su cuerpo, y se lanzó directamente a la batalla, viendo a su padre lanzar explosivos, a su hermana manejar un cañón casero, y a su madre cargando con su sartén de hierro. Su corazón se llenó de determinación. Pensó que esta vez pelearían juntos, que no dejarían pasar ni uno solo, que ya no estaba solo, y que con su familia a su lado sobrevivirían a esta marea de muerte. Sin embargo, justo cuando creían tener el control, los zombies que estaban al fondo comenzaron a retirarse. Zhao Min parpadeó, sin creer lo que veía, diciendo que estaban retrocediendo o que tal vez tenían miedo. Pero Zhou Izuo frunció el ceño y respondió que los zombies no sienten miedo. Como si quisieran demostrarlo, los zombies reaparecieron, esta vez trayendo escaleras, palancas e incluso sierras. Se estaban organizando, lo que dejó al padre de Zhou atónito. Se preguntó si estaban bromeando, ahora tenían herramientas y si estaban tratando con zombies o con un ejército de acero. La voz de Zhou se tornó fría y dijo que no actuaban por instinto, que alguien los estaba controlando. En medio del caos, de repente alcanzó a ver una figura en un techo lejano. Entrecerró los ojos, se dio cuenta de que era Ling, el hombre que se suponía había muerto en la explosión, pero que ahora estaba de pie mirando hacia abajo, con una sonrisa fría y perturbadora. En ese momento, las olas de zombies se lanzaron hacia el complejo de la familia Zhou, implacables como una ola gigante. El padre del prota maldijo entre dientes y se preguntó por qué todos venían directamente hacia ellos. Se giró y gritó que ya no quedaban explosivos, que se habían acabado. Desde el lado, la voz de Hong Tao resonó y les avisó que algunos estaban escalando por el muro. Zhou se giró bruscamente y vio a varios zombies trepando por la pared lateral. Su corazón se hundió al darse cuenta de que era una distracción, que estaban usando tácticas. Mirando hacia abajo, vio a Xiao Bin y a sus padres rodeados, defendiendo a los no muertos con lo que les quedaba de fuerza. Toda la familia estaba atrapada en una lucha desesperada, con los ojos entrecerrados y la luz roja titilando una vez más. Les ordenó que mantuvieran la línea en el patio y que dejara el resto a él. Con eso, su poder aumentó y saltó desde la pared, zambulléndose directamente en el corazón de la horda. El padre de Zhou observó cómo su hijo se lanzaba hacia la horda, con el pánico elevándose en su pecho. Gritó, la voz quebrándose por el miedo, pero al siguiente momento, los zombies cubrieron a Zhou, enterrándolo bajo una montaña de dientes y garras. Sin embargo, bajo ese peso aplastante, Zhou no tenía miedo. Cerró los ojos y sintió como la energía dentro de él rugía con vida, como una tormenta volcánica. Sujetando su espada con fuerza, gruñó entre dientes. Con un solo y explosivo movimiento, balanceó su espada hacia afuera. Una ola carmesí de poder surgió de su cuerpo, destruyendo a cada zombi en su alcance, convirtiéndolos en pedazos voladores de carne y hueso. Mientras la sangre se asentaba, Zhou se mantuvo erguido, jadeando. El movimiento había desatado un recuerdo. En su vida pasada, había visto a un hombre de la Legión del Amanecer, el Comandante Supremo, uno de los usuarios de habilidades más poderosos vivos.
Había usado este mismo movimiento exacto, pero Zhou sabía que su versión de Asura sangrienta aún estaba lejos de estar completa y sin embargo no le importaba. No necesitaba la perfección, no necesitaba ser el más fuerte. Lo único que necesitaba era la fuerza para proteger a los que amaba. Miró hacia arriba, hacia la figura torcida en el techo. Esos zombies no significaban nada, la verdadera amenaza era quien los controlaba. Si querían acabar con el caos, tenían que acabar con el rey. Mientras otra ola de zombies se lanzaba hacia él, Zhou sonrió, sus ojos brillando en rojo. Pensó que no creían que esa basura fuera suficiente para detenerlo. Justo cuando terminó sus palabras, un rugido ensordecedor explotó detrás de él. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Se giró justo a tiempo para ver a un zombie abalanzándose sobre Xiao Bin. Antes de que pudiera alcanzarla, la madre de Zhou la golpeó con su sartén, enviando al zombie volando. Corrió hacia el lado de Xiao Bin, con los ojos llenos de preocupación. Le preguntó si estaba bien y si la había mordido, pero Xiao Bin negó con la cabeza. Estaba bien, y le preguntó dónde estaba Zhao. Desde el patio delantero, Zhao Min gritó emocionada que lo había visto, que estaba como un superhéroe derribando zombies como si nada. Estaría bien, pero justo cuando sus palabras cayeron, un estruendoso choque resonó en el aire. Zhao Min se congeló lentamente. Se giró y vio entre piedras rotas y polvo al prota ensangrentado y golpeado, luchando por levantarse. Gritó con voz ronca que se mantuvieran atrás, que no se acercaran, que corrieran. Frente a él, se alzaba un oso zombi mutado, el doble de grande que un camión, con los ojos brillando en rojo y fragmentos de acero sobresaliendo de su espina dorsal. Cada respiración del monstruo liberaba vapor como humo de un horno. No solo los observaba, los cazaba. El cuerpo de Zhou tembló de dolor, pero se obligó a levantarse. Apretó los puños, la mirada fija en la bestia, con la voz baja y decidida. Sabía que en ese momento era el único que podía enfrentar a esa criatura y no dejaría que su familia saliera herida, no otra vez. Enrojecido, desató toda la energía dentro de él. Una tormenta de energía roja sangre lo rodeó como un incendio forestal. Así se mantuvo firme frente al oso zombie monstruoso, con los dientes apretados. Si tenía que morir ese día, pensaba, lo haría protegiendo a su familia. Mientras tanto, desde el patio, su padre, su madre y su hermana gritaron con desesperación que se retirara, sin embargo Zhou no se movió ni un centímetro. En ese instante, el enorme oso zombie rugió y se lanzó hacia él, su garra bajando como una guillotina. Zhou esquivó justo a tiempo, pero antes de que la garra pudiera impactar, un fuerte estruendo se escuchó, seguido de una voz familiar. Entonces una figura dijo que al parecer él también podía usar ese tipo de poder, que pensaba que estaba holgazaneando. Cuando el polvo se disipó, apareció Zhao Min bloqueando la garra del oso con una sola mano, con calma. Se disculpó por la demora y lo llamó hermanito. Por lo tanto, los ojos de Zhou se abrieron por la sorpresa y la alegría, reconociéndolo como su hermano mayor. Acto seguido, Zhao Min se estiró los hombros con una sonrisa, diciendo que le tomó algo de tiempo en las montañas acostumbrarse a ese poder, y miró a Zhou indicándole que observara con atención, ya que así era como se usaba de verdad. Con un giro de su brazo, Zhao Min lanzó al gigantesco oso por los aires. De esta forma, voló como un tren descarrilado, estrellándose contra un montón de ruinas con un estruendo ensordecedor. Luego sacudiéndose el polvo, Zhao Min sonrió de nuevo, notando que el monstruo seguía respirando y que tenía el pellejo duro, llamándolo hámster gigante. A continuación, se giró con calma y le dijo a Zhou que él se encargaría de eso, que fuera a encargarse de lo que solo él podía. Zhou asintió con una mirada fría como el acero y comprendió. Entonces se giró lentamente, fijando sus ojos en Ling, que aún estaba en lo alto del tejado lejano. En ese momento, los recuerdos de su vida pasada regresaron como un torrente, su familia muriendo frente a él, sus gritos impotentes en la noche, la amargura, la rabia, las pesadillas interminables. Sin embargo, esta vez, con el poder en sus manos, destruiría todo lo que amenazara a los suyos. Por eso, dio un paso adelante con la voz fría y cortante, llamando a Ling. Este se giró lentamente, su brazo antes seccionado ahora reemplazado por una grotesca garra parecida a la de un lobo. Entonces soltó una risa ronca y le dijo que ya no estaba hablando con el viejo Ling, que ese estaba muerto. Sonrió con los ojos desquiciados y los colmillos al descubierto, diciendo que ese cuerpo se había liberado de los límites de la humanidad, que ahora era parte zombie y parte hombre, inteligencia y control en uno solo, que comandaba la horda y mantenía su mente en este apocalipsis, que él era el rey. Mientras tanto, abajo, la horda zombie se arremolinaba hacia el edificio. A pesar de todo, Ling permanecía erguido, con los ojos cerrados, disfrutando del poder oscuro que lo inundaba. Entonces sonrió diciendo que en realidad debería darle las gracias. Afirmó que si Zhou no hubiera hecho pedazos al lobo zombie, no habría recibido ese núcleo de cristal en bandeja de plata. Su voz bajó de tono mientras una sonrisa cruel se formaba en su rostro,
y comentó que había estado pensando en cómo agradecerle por ese regalo y finalmente decidió qué hacer. No obstante, no alcanzó a terminar, porque un destello de acero cortó el aire y la espada de Zhou cayó con fuerza. Como resultado, la cabeza de Ling fue partida en dos, con sangre saliendo como un geyser. Zhou envainó su espada con una expresión fría, diciendo que seguía siendo el mismo cobarde, solo que con la boca más grande, y que se creía digno de ser rey. Luego se giró, escaneando el campo de batalla con la mirada. Ya que Ling estaba fuera, su hermano mayor tendría menos presión. Pero entonces, una risa escalofriante resonó detrás de él. En consecuencia, se dio la vuelta lentamente y vio como el cuerpo de Ling volvía a levantarse, la grieta en su cráneo cerrándose, la carne palpitando y los huesos uniéndose con crujidos nauseabundos. Sus ojos ahora brillaban con un rojo salvaje mientras sonreía, con una voz más profunda y monstruosa, diciéndole a Zhou que su espada no podía matarlo. Al ver eso, los ojos de Zhou se abrieron con asombro. Inmediatamente, levantó su espada y la colocó frente a su pecho, comprendiendo que Ling había heredado la regeneración del lobo zombie y que debía acabar con eso de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Ling apareció junto a él como una sombra. Su voz goteaba como veneno en su oído, diciéndole que eran iguales, que esa era su era, que se uniera a él, que los muertos los servirían, que los vivos los alimentarían, que la humanidad se arrodillaría como ganado bajo su dominio. Luego señaló hacia la horda que se abalanzaba y comentó que incluso le había traído un regalo, que había eliminado las líneas de sangre inferiores a su alrededor para preparar la bienvenida. Abajo, la marea zombie ya había alcanzado las murallas. Mientras tanto, dentro del patio, los padres de Zhou y los demás luchaban por mantener la línea. Desde un lado, el tío Neo gritó que el lado oeste estaba colapsando. El padre de Zhou jadeaba, con el sudor corriendo por su rostro, pidiendo aguantar un poco más, confiando en que Xiao Su y Zhou terminarían pronto. No obstante, antes de que pudiera recuperar el aliento, un estruendo masivo sacudió el suelo. El cadáver del oso gigante aterrizó a su lado, levantando una nube de tierra y sangre. En ese momento, desde detrás del muro, la voz de Zhao Min se escuchó con un tono de picardía, diciendo que ese tipo realmente sabía aguantar golpes, por lo tanto, podrían usarlo para tapar el agujero. Entonces Zhou, el padre, se giró rápidamente, entre aliviado y tenso, y preguntó a Zhao Min si su hermano estaba bien. Por su parte, Zhao Min observaba a los zombies que se acercaban desde todas direcciones. Apretó la mandíbula, ya que no había forma de escapar en ese punto. Por lo tanto, giró hacia su padre y le dijo con firmeza que no se preocupara, ya que Zhou tenía más potencial del que él jamás tuvo, y por consiguiente, terminaría con todo eso. Mientras tanto, Zhou volvió a ser golpeado por el ataque de Ling, y como resultado, salió volando, estrellándose contra el suelo con un crujido óseo. A continuación, el polvo explotó a su alrededor mientras yacía allí, con sangre goteando de su boca y el cuerpo maltrecho. Fue entonces cuando Ling descendió, agachándose sobre los escombros con una sonrisa maliciosa, y dijo con decepción que si eso era todo lo que tenía, aún podía perdonarlo si se arrodillaba y juraba lealtad. No obstante, antes de que las palabras salieran por completo de su boca, un destello carmesí cortó el aire. En ese instante, Zhou se lanzó hacia adelante, y su espada atravesó el pecho de Ling, enviándolo volando a través de 3 muros de piedra. A pesar del polvo aún girando en el aire, Zhou se mantuvo erguido, con los ojos afilados y la voz fría, declarando que los humanos no caminan junto a bestias, y menos con aquellas que muestran los colmillos a su familia. Después, caminó hacia la figura derrumbada entre los escombros, con la espada aún goteando sangre, y con voz de juicio declaró que solo le quedaba una cosa por hacer, matarlo. Sin embargo, la herida en el pecho de Ling comenzó a cerrarse casi de inmediato. Entonces, al ponerse de pie, lamió la sangre de su garra y con voz fría y amenazante dijo que si era así, entonces sentenciaba a Zhou a muerte. En un parpadeo, se lanzó hacia adelante. Su garra descendió como una guillotina, cortando el aire con una fuerza aterradora. Zhou apenas levantó su espada a tiempo. Como resultado del impacto, chispas volaron en el choque. Era más rápido, más fuerte. Debido a la fuerza, los brazos de Zhou temblaban. No podría resistir mucho más. Golpe tras golpe caían sin piedad. Entonces un dolor agudo le atravesó el brazo. Una profunda herida se abrió, incluso a través de su barrera de sangre. Reaccionando al instante, retrocedió de una patada y cayó varios pasos atrás, jadeando. Al mirar la herida, sus ojos se entrecerraron. Ni siquiera su escudo de sangre azura podía resistir más. Estaba llegando a su límite. Al otro lado del campo de batalla, Ling se relamía la garra, burlándose de lo impresionante que era que Zhou hubiera esquivado ese golpe, ya que realmente pensaba que estaría admirando sus intestinos. A pesar del agotamiento,
Zhou sentía como su fuerza se desvanecía y su visión se nublaba ligeramente. El aura de sangre parpadeaba, muriendo. Pero entonces levantó la vista, miró directamente al monstruo ante él y apretó con más fuerza su espada. Si solo le quedaba un golpe, entonces que todo acabara con ese. Antes de que Zhou pudiera siquiera reaccionar, Ling apareció de repente frente a él. Con una sonrisa maliciosa y ojos rojos brillando, le dijo que lo tenía, y que ni siquiera él sabía cuán fuerte era en su máximo poder. Zhou se congeló por un segundo, lo suficiente para que la garra de Ling le cortara el pecho con una herida profunda y brutal. La sangre brotó de la herida, tiñendo el suelo. Pero en ese instante, Zhou metió la mano en su abrigo, y con un último impulso de voluntad, lanzó un explosivo casero directamente al rostro de Ling. Le gritó que disfrutara la sorpresa. Tonto. Entonces ¡boom! Las llamas rugieron, envolviendo el área en un infierno ardiente. Sin embargo, desde dentro del incendio, la voz de Ling resonó, fría y burlona, diciendo que un cóctel molotov, ¿realmente pensaba que eso bastaría para matarlo? A medida que el humo se despejaba, Ling emergió ileso, pero Zhou había desaparecido. Entonces parpadeó, murmuró que había huido y soltó una carcajada maníaca y desequilibrada. No obstante, su sonrisa se desvaneció y sus ojos se volvieron tan fríos como el hielo. Le advirtió que corriera todo lo que quisiera, pero que lo encontraría, y cuando lo hiciera, lo destrozaría pedazo a pedazo. En otro lugar, Zhou se encontraba colapsado dentro de una oscura tienda de conveniencia, jadeando por aire. Sujetaba su herida con fuerza. Aunque sudor, sangre y dolor se mezclaban, su agarre sobre la espada seguía firme. Se apoyó contra un estante frío, con los ojos fijos en su brazo herido. Afortunadamente, la hemorragia se había detenido. No sanado del todo, pero lo suficiente. Sintió una chispa de sorpresa. Así que el Blood Asura también podía sanar. No obstante, su alivio duró poco. Su energía estaba casi agotada. Solo le quedaba un movimiento, una última oportunidad. Afuera de la tienda de gasolina, los pasos resonaron. Luego se escuchó la voz de Ling, retumbante y cruel. Dijo, con sarcasmo, que una gasolinera era su escondite, que algunos morían sin gusto, y que Zhou había elegido su ataúd como un campesino. Mientras tanto, su garra se arrastró sobre una camioneta oxidada, sacando chispas con cada roce. El metal chillaba en protesta. Entonces Ling redujo el paso y su voz se volvió baja y deliberada, como la de un depredador que explica las reglas de la caza. Dijo que los lobos cazan incluso cuando no tienen hambre porque desean saborear el miedo, sentir la desesperación de su presa cuando toda esperanza se desvanece y cada truco falla. Ese momento de colapso puro, aseguró, es la mejor especia. Con una sonrisa torcida, golpeó con fuerza un coche cercano. El vehículo se volcó como un juguete, aterrizando con un chirrido metálico ensordecedor. Ling miró al suelo, siguiendo el rastro de sangre que lo condujo hasta un fino cable trampa, apenas visible, que brillaba tenuemente con gasolina. Encima colgaba un cóctel molotov, listo para caer al más mínimo toque. Ling soltó una carcajada burlona mientras su sonrisa se ampliaba. Dijo que no sería tan tonto como para seguir ese rastro y caminar directo a la trampa como un nodo ciego. Levantó una garra lentamente. Sus ojos se entrecerraron al afirmar que el olor más fuerte de sangre venía de allá arriba. De pronto, saltó y su garra rasgó el techo, que se derrumbó en una tormenta de acero y madera. Una chaqueta ensangrentada cayó a sus pies. La recogió, confundido, sin saber que en ese instante Zhou surgía de las sombras justo frente a él. En un solo movimiento, Zhou lanzó un puñado de polvo al rostro de Ling. Este aulló de dolor, llevándose las manos a los ojos ardientes. Zhou se acercó con voz tranquila y fría. Explicó que era sal, que Ling ya no podía olerla, ni ver. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Dijo que Ling no podía oler nada ya, y tampoco ver. Zhou prosiguió, afirmando que aunque Ling heredó la fuerza del lobo zombie, también recibió su mayor debilidad. El olfato de un lobo posee más de 200 millones de células, capaces de detectar millones de olores, lo cual convierte la sal en una tortura absoluta. Lo miró directamente y sentenció que la mayoría baja la guardia cuando cree haber visto a través de una trampa. Dijo que aunque Ling se hacía llamar rey, no era diferente, solo un perro ciego ahogándose en su propia arrogancia. Ling rugió, sus ojos desorbitados de furia, prometió matarlo y hacerlo pedazos. Zhou alzó su espada con serenidad y afirmó que no tendría la oportunidad. La energía de sangre surgió a través de su brazo, envolviendo la espada en una tormenta carmesí. Entonces declaró su técnica, partidor del mundo. El corte descendió con un destello de luz roja. Ling fue aplastado contra el suelo con una onda de choque que sacudió el terreno. Entre el humo,
Zhou observaba el cráter y murmuró que seguía vivo. Dijo que esos monstruos realmente eran difíciles de matar. Lin yacía ensangrentado, jadeando, pero aún gruñendo entre dientes que él era un rey y que los reyes no mueren. Sin embargo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Notó que un líquido espeso, con olor a gasolina, comenzaba a subir a su alrededor. Gritó preguntando qué era eso. La voz de Zhou atravesó la tensión. Con calma, explicó que esas bombas incendiarias no eran suficientes. Al ver un tanque subterráneo de combustible, pensó en probar si eso bastaría para enviar a un monstruo como Ling al infierno. Declaró que esa gasolinera era su ataúd y se despidió de él. Una explosión estalló. De vuelta en la aldea, el padre de Zhou estaba de pie en la puerta con las armas listas. Una explosión atronadora sacudió el horizonte. Alzó la vista, confundido, y vio una brillante bola de fuego elevarse como un segundo sol. Murmuró que el sol ya había salido. Zhao Ming gritó emocionado que miraran. Los zombies comenzaban a retirarse. Los defensores, agotados, sonrieron aliviados. Zhou caminaba de regreso a casa, mirando el sol naciente con una leve sonrisa, hasta que una voz débil lo detuvo pidiendo ayuda. Al girarse, vio a una figura pálida, casi inconsciente, apoyada contra una pared, y se detuvo. Mientras tanto, de vuelta en casa, fulminando a su hermano con la mirada, y dijo con tono acusador que si en serio era un desvergonzado. Zhou, claramente frustrado, suspiró antes de responder que solo estaba revisando si Len había sido mordida, añadiendo que no se podía traer a alguien a casa solo porque parecía estar bien, ya que demasiados grupos habían sido aniquilados por ese mismo error. Luego añadió, casi a la defensiva, que tampoco llevaba camisa, así que técnicamente fue justo. Zhao Ming puso los ojos en blanco con fastidio y replicó que eso solo lo hacía sonar más como un desvergonzado, añadiendo que por suerte lo detuvo a tiempo, porque si ahí sí lo hubiera visto. Zhou abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta cercana se abrió con un chirrido y Xiao Bin salió con calma, diciendo que estaba bien, que la había revisado, que solo estaba exhausta tanto mental como físicamente y que despertaría pronto. Hizo una pausa, observándolos a ambos, y preguntó con curiosidad por qué tenían esas caras tan raras. Zhao Ming tosió, forzando una sonrisa, y respondió que nada, que solo estaban felices de que estuviera bien, eso era todo. Entonces Zhou se giró hacia ella, con un leve tono cálido en la voz, y dijo gracias por todo. Xiao Bin bajó la mirada y respondió en voz baja que en realidad no había hecho nada, que ellos fueron los que hicieron todo el trabajo duro. Después de un breve descanso, Huang Tao, el tío Neo y Xiao Bin se prepararon para irse, ya que querían revisar el pueblo en busca de más sobrevivientes mientras todavía hubiera luz del día, pues era parte de su deber como miembros del Consejo del Pueblo. Justo antes de que se fueran, Zhou llamó a Xiao Bin al ver la culpa en sus ojos y le dijo que no se culpara, que nadie podía detener una marea zombie con anticipación, que no podían salvar a todos, pero mientras estuvieran vivos aún había esperanza. Xiao Bin se volvió y sonrió con dulzura, respondiendo que lo sabía y agradeciéndole. Desde un coche, Zhao Ming se rió y dijo que no estaba mal, que su hermano menor finalmente estaba aprendiendo a hablar como un ser humano. Zhou miró al grupo partir y murmuró que esta vez el final era finalmente diferente. Zhao Ming alzó una ceja y preguntó de qué hablaba, diciendo que esperaba que no se refiriera a su cociente emocional, pero luego dijo que no importaba, suspiró y encendió el motor, diciendo que debían moverse, ya que aún debían encargarse de esos cuerpos. Los dos condujeron hacia las montañas y comenzaron el trabajo de limpieza final. De pie frente a los cadáveres en llamas, Zhou habló en voz baja, diciendo que esos cuerpos mutados debían ser incinerados, ya que si los animales los comían podrían estar ante el próximo desastre. Se sacudió el polvo de las manos y sonrió, diciendo que por fin podrían irse a casa y dormir de verdad. Luego añadió que Zhou debía asegurarse de lavar el auto en la estación de gasolina porque apestaba. Zhou se rascó la cabeza incómodo y dijo que sí, pero que sobre esa estación de gasolina, entonces frunció el ceño y preguntó por qué debía hacerlo él. Zhao Ming le pasó un brazo por los hombros con una sonrisa y respondió que porque era su hermano mayor y que si tenía algún problema con eso. Zhou entrecerró los ojos y dijo que conocía las reglas. Zhao Ming alzó una ceja y preguntó si estaba seguro de que aún podía vencerlo. Zhou resopló diciendo que nunca había perdido una partida de cazafantasmas. Rápidamente organizaron el juego. Zhao Ming sería el cazador de fantasmas y Zhou el fantasma. Las reglas eran simples, el cazador contaba hasta 10 mientras el fantasma corría y si lo atrapaba en 3 minutos, ganaba. El fantasma simplemente debía correr como el infierno. Tan pronto como el poder de Zhou se activó, salió corriendo,
y Zhao Min rió detrás de él, diciendo que realmente usaría ese truco, pero recordándole que él también lo conocía. Antes de que Zhou pudiera reaccionar, Zhao Min ya estaba justo detrás de él, intentó atraparlo, pero Zhou se detuvo en seco, giró su cuerpo y esquivó hacia un lado como una sombra. Los dos corrieron por el bosque saltando sobre raíces, entretejiéndose entre los árboles, encerrados en un juego de persecución implacable. De repente Zhou saltó alto, apuntando a una rama de árbol. Zhao Min parpadeó sorprendido y luego sonrió, diciendo que ir por el aire era un buen intento. Sin previo aviso, cargó directamente hacia el árbol justo cuando Zhou alcanzaba la rama. Con un crujido, el árbol se desplomó con un estruendo. Sorprendido, Zhou ajustó su posición en el aire y aterrizó de manera segura. Detrás de él, Zhao Min seguía sonriendo, con una espada en la mano recién usada para derribar el árbol, y dijo que pensaba escapar por ahí, pero que no tenía ninguna oportunidad. Zhou apenas había tocado el suelo cuando sintió algo enorme venir desde atrás. Se giró solo para ver a Zhao Min lanzándole el tronco entero del árbol. Zhou cruzó los brazos, se preparó y lo bloqueó con toda su fuerza. Los hermanos quedaron trabados, uno empujando y el otro resistiendo, con energía chispeando entre ellos. Zhao Min rió con voz llena de desafío diciendo que su hermanito volvía a correr. Zhou no respondió a las burlas de su hermano, ya que estaba demasiado concentrado en resistir el tronco de árbol que se estrellaba contra él en silencio, maravillándose de la fuerza bruta detrás de él. Al darse cuenta de que no podía resistirlo de frente, dejó que el impulso lo llevara hacia atrás para absorber el impacto. Momentos después, el tronco chocó contra el acantilado con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y astillas. Zhao Min, de pie en medio del desastre, se rascó la cabeza incómodamente y gritó, preguntándose si se había pasado de fuerza, pero no obtuvo respuesta. Cuando el polvo se despejó, no vio a nadie. Entonces una piedra le golpeó en la parte superior de la cabeza. La voz de Zhou flotó hacia abajo desde arriba, anunciando que el tiempo se había acabado y que el fantasma ganaba esa ronda. Zhao Min miró hacia el acantilado y gritó, preguntándose cuándo había subido ahí, ya que le parecía un mocoso muy sigiloso. Zhou saltó suavemente hacia abajo, sonriendo, y le explicó que cuando se inclinó contra el acantilado para absorber el impacto, descubrió muchas cosas sobre cómo funcionaban sus poderes. Zhao Min asintió, diciendo que había obtenido los suyos absorbiendo un núcleo zombie, y Zhou respondió de manera casual que algo así había sucedido, aunque en su mente añadió que técnicamente, había ocurrido en su vida anterior. Luego dijo en voz alta que pensaba que su habilidad era algo diferente, ya que podía aprovechar los poderes de otras personas. Zhao Min parpadeó sorprendido, y sin embargo Zhou continuó, afirmando que podía usar los poderes de los demás, no solo por coincidencia. Él detalló cómo la habilidad de Zhao Min, el bastión de sangre, aumentaba la fuerza física, la velocidad y la defensa, además de cómo esa aura carmesí que rodeaba a Zhao Min podía bloquear la mayoría de los ataques físicos. Basándose en su pequeña pelea, Zhou creyó poder replicar alrededor del 70% de esos poderes. Zhao Min levantó una ceja, sorprendido, y comentó que aunque él había perdido, eso no era todo. Zhou añadió que pensaba que también podía evaluar las habilidades de las personas de manera bastante detallada. Zhao Min, un tanto confundido, preguntó si estaban hablando de estadísticas de personaje RPG, como si Zhou tuviera una interfaz personal. Zhou explicó que no era exactamente eso, sino más bien un instinto, sentía los números detrás de la fuerza de una persona. Por ejemplo, si las estadísticas promedio de un adulto eran 20, las de Zhao Min, en cuanto a poder y agilidad, serían de 90, y su resistencia tal vez 95. En cuanto a inteligencia, Zhou fue interrumpido por Zhao Min, quien sonrió y preguntó si eso también lo hacía más inteligente. Zhou sonrió con burla y le respondió que más bien, su coeficiente intelectual era 0, y le comentó que verlo luchar con un tocón de árbol había sido doloroso. Zhao Min riendo, le echó un brazo sobre los hombros, advirtiéndole que su coeficiente intelectual 0 aún podría sacarle los dientes. Luego de repente recordó algo y dijo que el cristal del núcleo del oso zombie que había guardado en su cajón podría ser útil.